Son las 8:29 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos. A continuación, los titulares de la hora. Israel dijo haber lanzado un ataque que causó la muerte de Fuad Shukr, el comandante militar de mayor rango de Hezbollah. El sujeto es señalado de ordenar la ofensiva en los altos del Golán que dejó 12 niños muertos. Sin embargo, el grupo islamista lo niega. Manifestantes, opositores y chavistas se tomaron las calles de Venezuela luego de los resultados que, según las autoridades electorales cercanas al oficialismo, le dieron la victoria a Nicolás Maduro. Al menos 12 personas han muerto durante las protestas. Colombia, Brasil y Estados Unidos piden que se publiquen las actas de los comicios. En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora, quien destapó una serie de escándalos de corrupción bajo el gobierno del expresidente Alejandro Yamatei, cumplió 2 años en prisión. La ONU y organismos internacionales exigen su liberación. Nuestro corresponsal en Centroamérica habló con Reporteros Sin Fronteras. Empezamos Directo América en Israel, que alega que en su bombardeo contra Beirut, en represalia del ataque del pasado fin de semana contra los ocupados altos del Golán atribuidos a Hezbollah, aunque el grupo no lo ha reivindicado, murió un comandante de la milicia libanesa. Los misiles mataron a 12 jóvenes israelíes. Hugo Caro Jiménez tiene la historia. Un barrio en Beirut sacudido por una fuerte explosión. Este martes, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque que calificaron de selectivo contra los suburbios en el sur de la capital libanesa. Una respuesta esperada tras la promesa israelí de tomar represalias por el ataque del 27 de julio en los ocupados altos del Golán y que atribuyó a Hezbollah. Esta tarde, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque selectivo en Beirut contra Fuad Shukr, también conocido como Sayyid Musan, el comandante militar de mayor rango de Hezbollah y jefe de su unidad estratégica. Fuad Shukr fue el comandante responsable de la masacre de Magdal Sham, en la que 12 niños fueron asesinados después de que Hezbollah disparara un cohete iraní Falak 1 directamente a un campo de fútbol en el norte de Israel el sábado por la noche. El ataque causó conmoción en el barrio Haret Reik, al sur del Líbano, un bastión para Hezbollah. Rápidamente la ofensiva israelí tuvo respuesta de parte de los aliados del grupo islamista en la región. Irán, Hamas y los hutíes de Yemen condenaron enérgicamente la acción. En paralelo, respecto al fuego cruzado entre Hezbollah e Israel, Estados Unidos ha dicho que cree en la diplomacia para poner fin a los enfrentamientos. No creemos que la guerra total sea inevitable y seguimos creyendo que se puede evitar. Seguimos trabajando para lograr una solución diplomática que permita a los civiles israelíes y libaneses regresar a sus hogares y vivir en paz y seguridad. Así pues, el intercambio de ataques entre las partes aún continúan en los territorios libaneses e israelíes. Y tras esta ya prevista agresión, crece la tensión por el eventual recrudecimiento de los enfrentamientos. Vamos a Venezuela. La oposición convocó hoy a protestas para manifestarse en contra de los resultados de las presidenciales anunciados por el oficialista Consejo Nacional Electoral. Pero la tensión aumenta en las calles. La ONG Foro Penal habla de 12 muertos, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, reportó la detención de 749 manifestantes. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Estos jóvenes tirados en el suelo son golpeados por la policía venezolana. Luego arrestados y transportados en camionetas blancas. Los detenidos participaban en manifestaciones opositoras en Caracas, convocadas este martes por María Corina Machado y el candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia. Los líderes opositores denuncian fraude electoral en las elecciones del domingo que le dieron la victoria al actual presidente Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo. Ante una multitud de manifestantes en el municipio de Chacao, este de la capital venezolana, María Corina asegura que tiene las actas electorales que demuestran la victoria de su candidato Edmundo. Porque vivimos un país
Muchos venezolanos que alguna vez creyeron en el chavismo hoy están con nosotros. Edmundo hizo un llamado al ejército venezolano, que este martes cerró filas en apoyo a Maduro. Señores de la Fuerza Armada, no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela. Pero seguidores del oficialismo también salieron a las calles. Frente al Palacio de Miraflores, Maduro se dirigió a ellos. Defenderemos la bandera, la patria y al pueblo del fascismo criminal y venceremos sobre el fascismo, la violencia, el odio. Mientras tanto, desde la Asamblea Nacional, también controlada por el oficialismo, piden que los líderes opositores sean encarcelados. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. Pero lo vamos a joder. Lo vamos a joder. La Fiscalía venezolana dio un balance preliminar de más de 700 personas detenidas en 24 horas de protestas opositoras. Ya van a ver ustedes. Para hablar sobre la situación en Venezuela, a esta hora saludamos a Juanita Gobertus. Ella es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juanita, bienvenida a Directo América. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Juanita, hablemos primero de las detenciones arbitrarias reportadas por organizaciones locales y que ustedes también han mencionado. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Pues tenemos reportes trabajando con aliados locales de cientos de detenciones arbitrarias. Como usted señalaba, están hablando las autoridades oficiales de cerca de 700 capturas. Hay que recordar que estas son personas que en su mayoría, por lo que hemos podido documentar, han participado de protestas absolutamente pacíficas, ejerciendo su derecho a la defensa del voto y a la participación política. Estamos frente a unas elecciones en donde la autoridad electoral no ha publicado los registros electorales, las actas que permitirían justificar el resultado al que llegaron. Esa es la razón por la cual la gente está en las calles y es la razón que francamente justifica este ejercicio del derecho a la protesta y por supuesto pone en grave riesgo el hecho de que se estén dando este tipo de detenciones arbitrarias. ¿Temen ustedes que pueda repetirse tal vez la situación de 2017? Por lo que hemos hablado con nuestros aliados, estamos en un escenario de una manifestación muchísimo más amplia, de una movilización ciudadana más profunda, de un compromiso también muy claro de todos los líderes de oposición de asegurar que haya una protesta pacífica y sobre todo de una vocación muy fuerte de defender lo que cada vez es más claro, que es un resultado electoral que según las encuestas de boca de urna, según las actas que ha publicado la oposición, daría cerca de un 70% de los votos a favor del candidato opositor. Esto hace que se trate de una movilización muy distinta, muy profunda, con una vocación popular mucho más amplia, que insisto, creo que pone al gobierno en una situación muy difícil en este momento si no da su brazo a torcer y acepta, cuando menos, entrar en una negociación hacia una transición democrática en Venezuela. Juanita, también hemos visto que varias organizaciones en conjunto con Human Rights Watch están sugiriendo que la comunidad internacional debería abstenerse de reconocer los resultados hasta que haya transparencia. Estamos, insisto, ante un escenario muy claro. No hay un resultado electoral real. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que con el 80% del escrutinio le da el triunfo a Nicolás Maduro, pero a pesar de las repetidas solicitudes tanto de los líderes de oposición como de Colombia, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas, de publicar las actas, el Consejo Nacional Electoral sigue sin hacerlo. Hasta que no ponga sobre la mesa esta información, realmente no podemos hablar de un resultado electoral real. En el caso de Venezuela. De ahí que estemos insistiendo no solo en la publicación de las actas, sino en una auditoría a estos resultados para poder garantizar que el derecho de los venezolanos y venezolanas al voto, a unas elecciones libres y justas, se proteja. Mira, Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos aquí en Directo América. A ustedes por la invitación.
Cambiamos de tema y pasamos a Guatemala. Familiares del periodista José Rubén Zamora exigieron su liberación después de haber cumplido 2 años tras las rejas por un supuesto caso de lavado de dinero. La organización Reporteros Sin Fronteras también se sumó al pedido sobre el periodista conocido por destapar escándalos de corrupción bajo el gobierno del expresidente Alejandro Yamatei. Nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, tiene los detalles. A mis espaldas se encuentra la cárcel Mariscal Zavala, reservada para confinar a los reclusos de alto perfil en Guatemala y donde el premiado periodista de 67 años, José Rubén Zamora, se encuentra encarcelado desde hace 2 años. Su hijo mayor exige que la Fiscalía le otorgue a su padre la posibilidad de defenderse desde el arresto domiciliario en lugar de mantenerlo recluido en una celda de castigo. Su única intención es verdaderamente dilatar el proceso maliciosamente para mantenerlo detenido aquí en prisión preventiva por 732 días. Es un exceso. Nadie puede estar detenido en prisión preventiva por más de 90 días. Él ha estado detenido por 732. Aunque según Zamora, las torturas y los malos tratos que sufría al interior de esta cárcel durante el gobierno de Alejandro Yamatei cesaron desde que Bernardo Arévalo llegó al poder, la ONU estudia el caso desde la Relatoría de Tortura. Lo que ya aprobó la ONU es que Zamora fue detenido arbitrariamente y exhorta a su liberación inmediata. Pero el hecho de que tiene la fuerza que tiene, la imagen pública, la notoriedad, el reconocimiento internacional, y aún así un gobierno creó juicios y ahora 2 años detenido, es sumamente emblemático de las condiciones estructurales para el ejercicio de la libertad de prensa en Guatemala. Actualmente el equipo legal de José Rubén Zamora tramita una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, petición que, de ser aprobada, abocaría al gobierno de Arévalo a llegar a un acuerdo amistoso o, de lo contrario, enfrentaría una demanda internacional ante la Corte IDH. Pasamos ahora a Reino Unido. En enfrentamientos con la policía terminó una protesta de cientos de personas en la ciudad de Southport que rechazaron la muerte de 3 niñas que fueron apuñaladas durante un evento de baile con temática de Taylor Swift. La policía no ha entregado detalles sobre el sospechoso, más allá de que es un sujeto de 17 años que nació en Gales. Actualmente se encuentra bajo custodia policial, investigado por asesinato e intento de asesinato. Por otro lado, una multitud también sostuvo una vigilia en honor a las víctimas. Hasta aquí Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos. No se desconecten, que ya viene Pedro Ruiz con un nuevo capítulo de Corresponsales. Feliz noche.